Dios les bendiga de una manera muy especial. Qué oportunidad tan hermosa de poder meditar en la palabra de Dios, de poder meditar en las grandezas que Dios le ha placido revelarnos por medio de su palabra. Iniciemos esta enseñanza orando y pidiendo a Él que sea manifestándose en nuestras vidas conforme a su propósito y su voluntad. Soberano y eterno Rey de gloria, santo eres tú, Señor, digno y merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria, la honra y el reconocimiento, pues solo tú eres Dios, Dios grande, todopoderoso, un Dios lleno de amor, de misericordias, que has tenido compasión, Señor, en gran manera, y has manifestado tu compasión para con toda la humanidad, Señor, en que has sido grandemente generoso, Señor, en que tú no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que extiendes tu misericordia cada día, Señor, extiendes tus misericordias y son nuevas cada mañana. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús, gracias por nuestras vidas, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de proclamar tu grandeza, de elevar alabanzas a tu nombre, porque tú eres merecedor de toda la alabanza, de la gloria y el reconocimiento. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todos los favores, por todas las dádivas recibidas de tu mano. Y en este momento pedimos, oh buen Señor de gloria, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú revelando a nuestro entendimiento tu palabra, que seas tú, Señor, quitando todo velo, oh Señor, y que seas tú dándonos luz, porque tú eres la luz. En el nombre del Señor Jesús pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas, que sea Él recordando todo lo que tú quieras, Señor, que recordemos. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por alimentarnos con tu palabra. Gracias por ser luz, Señor, en nuestra vida. Gracias, oh eterno Señor. Qué maravilloso es leer la Biblia y ver cómo el cumplimiento de toda esta escritura se va dando a la medida de los tiempos que Dios estableció para que ella se diera. Porque esta palabra, el Antiguo Testamento nos narra una historia de 4.000 años. Cumplidos esos 4.000 años, vino el Señor Jesús que había sido prometido y había sido profetizado desde el Génesis, en el cumplimiento de toda esa palabra. Y Él manifestó la luz y la verdad de Dios, la justicia de Dios, y en sus enseñanzas hoy podemos aprender tantas cosas y podemos ver cómo cada una de las palabras, cada una de las profecías, cada una de las promesas que Dios había revelado por medio de aquellos hombres que fueron inspirados para escribir estas sagradas escrituras se va cumpliendo. Y hoy hablaremos del Señor Jesús cuando Él hablaba acerca de los últimos tiempos y de las señales que iban a acontecer antes de que Él volviera, porque la Biblia dice que Él regresará a esta tierra y ciertamente regresará porque toda la palabra se cumple. Y el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, el verso 27 dice así: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero nos vamos a centrar en los siguientes versos. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí el Señor Jesús nos da dos ejemplos de lo que es la naturaleza de la humanidad. Y yo no había pensado hablar de Noé, pero el Señor dice que en los días de Noé, antes de que viniera el diluvio, en la tierra no llovía, sino que un vapor regaba la tierra y la humanidad nunca había visto la lluvia. Entonces, cuando Noé comenzó a crear esa arca, que tardó creándola 100 años, ese tiempo que él duró creando esa gran arca tal cual como Dios le había indicado el diseño, le predicaba a esos hombres y a esas mujeres diciendo que iba a venir un diluvio a causa de la maldad del hombre y que iba a raer a toda vida de la tierra, excepto aquellas que subieran a esa arca. Y vemos que las personas no creyeron, solo Noé y su familia fueron salvos, y esos animales que sí atendieron y obedecieron el llamado de Dios y se subieron a esa arca, las bestias. Los que nosotros pensamos que no tienen entendimiento fueron más entendidos que los hombres y estimaron preciadas sus vidas y se subieron a esa arca y sobrevivieron. Y el Señor Jesús compara esas generaciones con estas generaciones. Y en nuestra generación actual se predica la palabra de Dios. Se dice que Dios es amor porque ciertamente es amor, pero que para aceptar ese amor necesitamos dejar ciertamente todo atrás y no tener amistad con el mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y solamente hay una reconciliación con Dios, y es por medio de la paz que el Señor Jesús puede dar a nuestras vidas. Pero es triste porque así como en los días de Noé, que Noé predicaba una buena noticia, que era súbanse al arca y serán salvos, y no les creyeron. Así el Señor Jesús manifiesta que debemos creer en Él y aceptarlo a Él para poder subir, para poder alcanzar la salvación. Y es triste que la humanidad no quiera creer. Y vamos a centrarnos en que el Señor Jesús dijo también como en los días de Lot. Y si nos leemos el capítulo 18 de Génesis, podemos notar que el Señor Jehová, visitó a Abraham a su tienda para reiterarle esa promesa de que él tendría un hijo y que de ese hijo nacería el Salvador prometido. Y cuando ellos conversaban de esta situación, Dios consideraba a Abraham su amigo. ¡Qué lindo! La Biblia dice que Dios consideró a Abraham amigo suyo. ¡Qué privilegio tan grande! ¿Por qué lo consideró así? Dice la Biblia que no por obras de justicia, sino porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque es que eso es lo que Dios quiere, que creamos a su palabra, porque Él es fiel y su palabra es fiel, y ese creer verdaderamente puede transformar nuestras vidas. Entonces vemos que Dios en el capítulo 18, el Señor Jehová se encontraba hablando con Abraham y le dice, y dice, le encubriré yo a Abraham, y Jehová dice el verso 18-17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y Dios le comienza a contar a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza a interceder y a decirle, Señor, si hubiesen 50 justos, si hubiesen 40, si hubiesen 30, si hubiesen 20, si hubiesen 10. Y él se disculpaba con Dios por pedirle por esa gente mala y perversa. Pero resulta que era que Abraham tenía ya en medio de esa gente a un sobrino suyo, a Lot, que también caminó un tiempo con Abraham.
Y cuando Dios le dice que cada uno debe coger un camino, Abraham le puso a él escoger a Lot, a su sobrino, y él escogió las mejores tierras, las que para el hombre se veían más bonitas, y dijo, no, yo me voy para allá porque eso allá está próspero, y dejó a su tío en el desierto, y su tío se quedó en el desierto, pero aspirando a una patria celestial, porque la Biblia dice que Abraham caminó por la tierra que Dios le había prometido sin recibirla, y creyendo en Dios y viendo de lejos lo que Dios le había prometido, porque él aspiraba era una patria celestial. Y este hombre Lot aspiró fue lo terrenal, y él se fue para la tierra y se asentó en las tierras de Sodoma y Gomorra. Y resulta que si analizamos esas tierras, eran personas perversas, eran personas que no tenían temor de Dios y practicaban cosas que son abominación a Dios, conforme a lo que la Biblia enseña, conforme a lo que Dios ha declarado. Y esas tierras eran tan malas que había subido su maldad a Dios, y él iba a derramar de su ira sobre ellas. Y vemos que el Señor Jehová estaba acompañado de unos ángeles. Y los ángeles siguieron su camino y se fueron a Sodoma y Gomorra mientras él conversaba con Abraham. Cuando ellos llegaron a la ciudad, esto ya lo encontramos en el capítulo 19 de Génesis, Lot estaba a la puerta de la ciudad, que invitó a estos hombres a su casa. Y ellos dijeron, no, dormiremos en la calle, pero él les insistió porque Lot conocía la maldad de esa tierra, y se llevó a esos hombres, imagino yo que con la intención de protegerlos. ¿Y por qué lo imagino? Porque cuando ya ellos habían comido y le habían preparado comidas, todos los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta los más viejos, se fueron a la casa de Lot y decían, sácalos para que los conozcamos. Es importante leer la Biblia y entenderla conforme a lo que las palabras enseñan. Y cuando la Biblia habla de conocer, en algunos casos está hablando de tener relaciones íntimas, de tener relaciones sexuales. Y estos hombres estaban diciendo que quería que sacaran a esos varones para cometer esa atrocidad. Y Lot les dijo, no, varones, aquí yo tengo 2 hijas. Él tenía 2 hijas que eran vírgenes, es decir, 2 hijas que no habían conocido varón, fueron las palabras que utilizó Lot. Se las entregaré a ustedes para que ustedes hagan lo que quieran, pero no hagan esta maldad con este varón. Y ellos se levantaron como que él, ¿quién lo había puesto por juez sobre ellos si él era un extraño? Y le dijeron, ahora te va a ir peor a ti y también a ellos. Y los varones lo metieron a Lot a la casa, protegiéndolo de esos hombres malos, y los hirieron con ceguera, y aún estando ciegos todavía andaban buscando la puerta para seguir con sus perversidades. Qué tremendo, ¿verdad? Qué historia tan fuerte. Y entonces estos hombres seguían. Los ángeles le declararon a Lot que ellos iban a destruir la ciudad, que tomara a su esposa, a sus hijas, a sus yernos, lo que él pudiera. Y Lot le preguntó a sus yernos que si ellos querían escapar, pero a ellos les pareció como que Lot se burlaba, como que era absurdo, como que va a llover fuego del cielo, porque como ellos no lo habían visto, pensaban que no podía ser posible. Pero Lot se fue. Los ángeles le dijeron que se fuera hacia un monte, y él les pidió el favor de que lo dejaran ir a una ciudad. Y ellos le dijeron, vete pronto porque hasta que no llegues no podemos hacer lo que iban a hacer, que era a destruir esas generaciones tan malvadas. Y Lot se fue, pero cuando ellos iban de camino, los ángeles le habían dado una advertencia de que no miraran atrás, de que no miraran lo que dejaban atrás. Pero la mujer de Lot miró atrás, y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal y pereció. ¿Qué miraría atrás pensando que dejaba sus casas, sus amigos? No sabemos exactamente qué fue lo que la motivó, pero fueron cosas terrenales.
porque si hubiese aspirado a su vida, hubiese sido obediente y hubiese seguido adelante con la mirada puesta en qué, en la preservación de la vida. Pero ella miró atrás. Y vamos a detenernos un momento en esta narrativa, porque así es la humanidad hoy en día. Se dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que siguen con todas sus costumbres, que siguen con todas las cosas, pero no quieren creer a la palabra de Dios, pero no quieren creer porque dice, así como comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, no creyeron. Y así está la palabra. Estamos en medio de una pandemia que es cumplimiento, porque el Señor Jesús dijo que iban a venir pestes sobre la tierra. Y se cumplen día a día cada vez más las señales, pero no hay temor. No hay temor, se prefiere ignorar. Pero tú en este momento que estás escuchando esta palabra, te invito a que creas verdaderamente en las palabras, a que tú, aunque tú te encuentres como Lot, con tu familia, aunque tú te encuentres en medio de Sodoma y Gomorra, escapes por tu vida. Fue lo que le dijeron los ángeles, escapa por tu vida, escapa al monte, no sea que perezcas, porque si él se hubiese quedado ahí, ciertamente hubiese perecido. Y hoy te estoy diciendo, escapa por tu vida, y no solamente escapa por tu vida, sino escapa por la de tus hijos, escapa por la de tu familia, escapa de todo esto y no mires atrás. No mires al mundo, no mires las situaciones pasadas, no mires los rencores, no mires las cosas que en tu niñez te hicieron daño y todavía te siguen haciendo daño ahora que eres de adulta. No mires los errores que has cometido, no mires los pecados que has cometido. ¿Por qué? Porque hay uno que dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y este es el Señor Jesús, que hoy, si tú pones tu mirada en Él, si tú dejas de ver a ese Sodoma y dejas de ver a ese Gomorra y tú decides caminar por ese camino angosto, entrar por esa puerta que es el Señor Jesús, entrar y caminar por ese camino, ciertamente hallarás la vida eterna, ciertamente escaparás de las cosas que van a acontecer en esta tierra, porque en esta tierra van a acontecer cosas graves por el cumplimiento de la palabra. Pero lo más triste es que aunque la tierra pase por cosas graves, nos espera un juicio. Y en ese juicio se definirá. Lo que hagamos en esta tierra definirá dónde pasaremos la eternidad, porque así lo ha establecido Dios. Y hoy por medio de este evangelio, la buena noticia es que así como Noé había un arca para que se subiera todo aquel que creyera, hoy el Señor Jesús sigue extendiendo su arca para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todo el que en Él crea verdaderamente tenga vida eterna y escape de las cosas que han de venir. Y también está esa esperanza de que si sales de ese Sodoma, que si sales de ese Gomorra, que si salimos de en medio de esta generación, vamos a hallar vida, vamos a hallar vida. Pero no mires atrás, mujer, no mires atrás, mujer, no mires atrás. Porque esta mujer miró atrás y se quedó de sal. Qué triste por mirar la destrucción, por mirar la abominación, por mirar el pecado, por aferrarse a su casa, por aferrarse a sus joyas, por aferrarse a sus tierras, a lo que fuera que ella tuviera. Miró atrás y se convirtió de sal. Y si seguimos leyendo el capítulo más adelante, después de que ya las ciudades fueron destruidas y Lot llegó con sus dos hijas, que dice la Biblia que eran vírgenes, y Lot llega
y después de ahí no sé por qué tuvo temor y se va y se esconde en una tierra, en una cueva. Y esas jovencitas cometieron un grave error. Esas jovencitas estaban escondidas con su papá en una cueva y se quedaron con un temor de no tener hijos, de no tener descendencia. Y la mayor le dijo a la menor: emborrachemos a nuestro padre, o sea, embriaguémoslo con vino y acostemos, o sea, que se acostaran con su papá, con su propio papá para tener descendencia. Y ellas la primera cogió a ese hombre y lo durmió con vino, y dice la Biblia que se acostó y él no se dio cuenta, ni cuando se acostó ni cuando se levantó, y quedó embarazada de su padre. Y la segunda, después movida por lo que hizo su hermana, hizo lo mismo. Qué terrible pensar que esa mujer no pensó en sus hijas, esa mujer no pensó en ese marido, esa mujer no pensó en su familia, porque si ciertamente ella no hubiese mirado atrás, sus hijas no hubiesen cometido tal atrocidad. Sus hijas no hubiesen caído en esa situación tan difícil, porque esa mamá hubiese estado ahí para orientar a ese hombre, para orientar a esas hijas, para buscar un mejor futuro para ellas. Pero ella miró atrás viendo las cosas del mundo. Y eso es lo que yo te digo, no podemos mirar atrás. No podemos creer que esto es de la manera que nosotros querramos. La palabra de Dios es clara y se requiere que para caminar por este camino debemos dejar el camino ancho y que conduce a la perdición, y todas las cosas a las que a Dios no le agradan. Hay que hacernos obedientes, porque esa es la forma en la que podemos perseverar en este camino. Esta es la forma en la que podemos vivir conforme a la enseñanza que el Señor nos da. Y la palabra de Dios, porque nos dice cómo escapar de todas estas cosas, porque ella es perfecta y es maravillosa. Y en Isaías 55 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comed, venid comprad sin precio y sin dinero vino y leche. Y el Señor Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aleluya. Y el Señor Jesús también fue el mismo que dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y dice más adelante: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Comprad sin dinero. ¿Cómo podremos comprar una salvación tan grande, una gracia tan grande? Solamente tienes que ir al agua de vida, al pan de vida, sin dinero, porque es lo único que te pide y lo único que me pide y pide a la humanidad, que es que creamos en Él, que aceptemos su enseñanza, que obedezcamos su palabra. Y nos dice diciendo en el versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y cuando andábamos a los que hemos creído, cuando andábamos en la ignorancia, y el hombre que anda aún en la ignorancia gasta su dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia. Pero no solamente se refiere a nuestro trabajo, sino que se gasta la vida entera, la vida que Dios nos dio, la vida tan valiosa. ¿Por qué vais a gastar tu vida
en lo que nos sacia. ¿Por qué gastar tu vida para perdición? Si hay un Dios que te está hablando, si hay un Dios que está engrandeciendo su misericordia, si hay un Dios que está ofreciéndote sin que tú pagues ese precio tan grande de la gracia, te lo está dando si crees en su palabra. Más adelante nos dice Isaías 55 en el verso 6, porque esta es la forma para buscar a Dios. Esta es la forma para escapar de Sodoma y Gomorra. Esta es la única forma para subirnos al arca. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto esté cercano. Y eso es mientras tengamos vida. Y lamentablemente no sabemos cuál es el momento en que nuestra vida se agotará, agotando la esperanza de poder hallar a Dios. Hay que buscarle mientras tengamos vida. Hay que buscarle mientras nos sea posible. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y entonces la palabra de Dios usa palabras que no comprendemos y pensamos que de pronto el impío y el inicuo son malísimos y son los peores seres de la tierra, pero resulta que todos somos impíos y todos somos inicuos cuando no hemos creído y cuando no hemos renunciado al mundo. Pero cuando dejamos ciertamente todo atrás, Él nos limpia y pasamos de la impiedad a la piedad. ¿Y qué es la impiedad? ¿Qué es el impío? El que no hace la voluntad de Dios. Ahí no está diciendo que son los más malos, los más asesinos, los más delincuentes. No, el impío. Y todo aquel que no hace la voluntad de Dios, todo aquel que se rebela contra Dios, todo aquel que es amigo del mundo, es impío, porque así lo dice su palabra. Y déjele el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar, qué palabra tan hermosa, perdón, que cuando nos acercamos al Señor Jesús podemos obtener perdón de pecados. Porque la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 4, el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que solo en el nombre del Señor Jesús. Solo en el Señor Jesús podemos hallar la salvación, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y Hechos 10, que nos narra una historia de un hombre Cornelio, que era un hombre piadoso, es decir, temeroso, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que hacía muchas cosas buenas. Sin embargo, a Cornelio se le envía un mensaje y le dice que aunque él fuese muy bueno, era necesario que se arrepintiera y era necesario que se bautizara para el perdón de sus pecados y que aceptara al único Salvador, que es el Señor Jesús. Y Pedro, dándole ese mensaje a Cornelio en el capítulo 10, versículo 43, le dice, de este dan testimonio todos los profetas, hablando del Señor Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el versículo 48 dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días para seguir escuchando acerca de ese Salvador, porque la Biblia nos enseña que Él es el Salvador. Y en el capítulo 2, el verso 38, cuando Pedro da un discurso y les habla a esos judíos que habían creído, que habían sido testigos del advenimiento del Espíritu Santo, y ellos se habían compungido de corazón y habían entendido que habían obrado mal, y ellos le preguntan, pero ¿y qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 2:38.
Y la Biblia nos enseña en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ciertamente el Señor Jesús es la única forma de escapar de todas las cosas venideras. Él dijo, orad que en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de la ira venidera, de escapar de las cosas. Escapa por tu vida hoy. Ve al Señor, porque este es a quien Dios designó como nuestro Salvador, nuestro único y gran Salvador. La Biblia dice en Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 2, en el verso 11, desde el verso 11 en adelante, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a lo que estábamos leyendo en Isaías 55, que deje el impío, el hombre impío, su camino, renunciando a la impiedad, que es decir, renunciando a la desobediencia y convirtiéndonos en personas obedientes a la palabra de Dios. Dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro en la carta a Tito, en el capítulo 11, 12 y 13. Aguardando la esperanza, dice el versículo 13, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y sigue más adelante, porque todas estas palabras de la Biblia por la carne, por las cuestiones que tenemos a veces tienden a ser complejas, pero volvemos a Isaías 55 y dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no podemos entender el pensamiento del Señor, no podemos entender la mente del Señor, ni siquiera uno, porque Él es demasiado grande. Pero sí podemos pedirle que Él revele esta palabra en nuestra vida y que nos dé una medida de fe para que podamos creer y obedecer y escapar por nuestras vidas, aceptando al único y gran Salvador, al Señor Jesús en nuestras vidas y viviendo por la fe que es la creencia, por la fe que manifiesta la obediencia, que renunciando al mundo somos nuevas criaturas y debemos vivir y perseverar en el Señor Jesús. Dios te bendiga de una manera muy especial y prospere esta palabra en tu vida, porque en este mismo Isaías 55, en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelva ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es un momento propicio para pedirle a Dios que envíe su palabra a tu vida y que Él la prospere y dé el crecimiento en ella, para que tú puedas conocer a Dios tal cual como Él nos revela en su palabra y que puedas vivir una vida conforme a lo que Él enseña, escapando de Sodoma y Gomorra, escapando del diluvio, escapando de la ira venidera y yendo hacia la vida eterna que solamente el Señor Jesús puede darnos.